Aquí estamos, mi gente. Aquí estamos para hablar de la PNL en las microfinanzas. ¿Cómo aplicamos la PNL en las microfinanzas? ¿Qué cosas debemos hacer? Pero antes yo quiero comenzar y quiero tener una lectura en las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomios. Yo quiero que usted, pues obviamente, si tiene su Biblia, usted pueda buscar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 1 en adelante. Pero quiero enfocarme en esto que dice la palabra de Dios para hablar de la PNL y aplicarla a las microfinanzas. Estos son los mandamientos y leyes y decretos que el Señor Dios ha ordenado enseñarles, para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que Él les mandó a ustedes y a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, dice la Escritura, por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así le irá bien y llevarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor Dios de sus antepasados lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Escribe también en los postes y en las puertas de tu casa. Vamos a hablar de la programación, de la aplicación de la PNL aplicado a las microfinanzas. La PNL es programación neurolingüística. Hablar de las microfinanzas a nivel de Latinoamérica, del mundo, estamos hablando que las microfinanzas a nivel internacional obviamente ofrecen microcréditos, en la microfinanza se ofrecen servicios, se ofrecen unos productos que en este caso incluyen los microcréditos, los seguros, además de los seguros, los préstamos para vivienda, lo que tiene que ver con préstamos de emergencia o seguros de emergencia, entre otros productos que se ofrecen en las microfinanzas, como son préstamos para la mediana y pequeña empresa. Y obviamente que los servicios que ofrecen las instituciones de microfinanza están pues dirigidos a los que menos tienen, a los más desposeídos. Muchas instituciones, y pues obviamente sin fines de lucro, ofrecen el microcrédito y están dirigidos a trabajar en las microfinanzas, trabajar con los pequeños, con aquellos que tienen pequeños negocios. Entonces yo quiero adaptar, queremos aplicar la PNL a las microfinanzas, que no es más que la programación neurolingüística en las microfinanzas.
una de las cosas de cómo podemos aprender a aprender, uno de los conceptos básicos en la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos ayuda a nosotros a programar nuestro cerebro, a buscar la manera de cómo aplicar la programación y adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica. ¿Cómo podemos? Es una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a aprender? Para aprender cualquier habilidad en cualquier área de nuestra vida, hay 4 requisitos básicos que si lo cumplimos, nos facilitarán enormemente el aprendizaje. Lo que queremos que usted aprenda, cómo funciona las microfinanzas y cómo adaptamos la programación neurolingüística a lo que usted hace. Porque la programación neurolingüística se puede adaptar a cualquier área del saber. Primero, para aprender a aprender, hay que reconocer que no sabemos. Hay que reconocer que no sabemos o que todavía tenemos mucho que aprender. Asumir nuestra ignorancia es ponernos en el umbral del aprendizaje. Segundo, encontrar a alguien de quien podamos aprender. Alguien que pueda enseñar y asumir que será nuestro maestro en cualquier área. Y puede ser que esa misma persona no nos sirva como maestro en otras áreas. Y lo mismo puede ocurrir también con un libro que nos puede aportar conocimientos. Tercero, mantener la disposición emocional, que esto pueda favorecer el aprendizaje. Cuarto, comenzar con la práctica constante de las habilidades que se quiere incorporar. Sin práctica no hay aprendizaje. No existe sin la práctica el aprendizaje, porque no se produce una modificación, no se puede producir una modificación neuronal que cambie la conducta de lo anterior. Es decir, tú quieres aprender algo, tú tienes que estar en la disposición de aprender y de cambiar aquellos hábitos que tenías anterior para poder incorporar en lo que tiene que ver con el día a día. Es como ponemos el ejemplo de una persona que estudia música. Una persona que estudia música tiene que practicar. Si es el piano, tiene que practicar y practicar para poder conseguir tener resultados. Si estudia cualquier instrumento musical, tiene que practicar. Si es en el área de la medicina, el médico tiene que practicar. El médico tiene que observar. El médico tiene que estar con alguien que tenga la experiencia para poder enseñarles a otro y poner en práctica lo que le enseñaron. Por eso queremos adaptar lo que tiene que ver con la programación
neurolingüística a lo que usted hace en el día a día. Una de las cosas es que hay muchas razones por lo cual la gente, muchas razones por las cuales la gente tiene dificultad con el aprendizaje en cualquier área, sobre todo en las microfinanzas. Hay muchas razones por las cuales la gente pierde oportunidades de aprender en el momento que se encuentra con algo nuevo. Y una de las cosas es que distinguimos algunas emociones. Cuando en este caso cuando una persona no ve lo nuevo como nuevo, con certeza. Ya hay mucha gente que dicen, ya yo me lo sé eso. Esto es lo mismo que aquello. La arrogancia no permite que una persona, ese estado no le permite aprender, porque decimos, yo todo lo que él dijo, ya yo me lo sabía, ya no hay quien pueda enseñarme eso, ¿para qué? ¿Para qué si ya yo me lo sé? Eso. Cuando podemos ver que lo nuevo como nuevo, cuando no podemos ver lo nuevo como nuevo, la falta de autoconfianza, nunca aprenderé esto. O esto es muy complicado para mí. Hay muchas personas que dicen, esto es muy complicado, es muy confuso para mí. Estos conocimientos me producen confusión y no me gusta. Hay que estar en la disposición de aprender. Por eso estamos diciendo, ¿cómo aplicamos la PNL? ¿Cómo la aplicamos a las microfinanzas? Que las microfinanzas lo que buscan es desarrollar, buscan transformar, buscan cambiar la vida de una persona en cuanto de un estado a otro estado. Es decir, una persona que hace una solicitud de un préstamo con el fin de construir su vivienda, a la hora de construir su vivienda, esa persona siempre va a agradecer el hecho de que esa institución financiera le dio la mano en el momento en que quería construir uno de sus sueños. Si tiene un negocio y obviamente que se le da para capital de trabajo, esa persona siempre va a agradecer que su negocio pues incrementó sus ventas debido a ese préstamo que le hizo la entidad financiera. Aquí estamos hablando y estamos diciendo qué cosas se pueden hacer, para que usted pueda tener un resultado en las microfinanzas. Aplicación de la PNL en las microfinanzas. ¿Cómo la aplicamos? Estamos buscando que usted pueda quitarse lo que usted sabe y decir, yo voy a asumir con responsabilidad, voy a asumir estos conocimientos, lo voy a poner en práctica para poder tener mejores resultados. La PNL, obviamente que es programación. Programar es organizar de forma consciente los componentes del sistema para lograr un resultado adecuado. Lo que se busca es tener un resultado adecuado. Neuro, porque todo comportamiento es el resultado de los procesos neurológicos. Lingüística, porque los procesos neurolingüísticos son
expresado mediante un lenguaje verbal y corporal. Por lo tanto, la programación neurolingüística nos permite ordenar los componentes de nuestro pensamiento y organizar nuestra experiencia de forma que, a través de los procesos neurológicos, logremos producir comportamientos adecuados a los que queremos alcanzar. Usted necesita tener resultados en las microfinanzas. Usted necesita tener resultados en su labor que usted hace en el día a día. Pero para usted obtener resultados, tiene que cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Leímos un texto bíblico para hablar de la programación neurolingüística que existe hace miles de años y que fue utilizada en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, donde aquí estamos diciendo los mandamientos que el Señor le está dando a este hombre llamado Moisés, que tenía un liderazgo, y él le da un gran mandamiento, le está diciendo qué tenía que hacer. Dice que tenía que cumplir las leyes y decretos que el Señor había ordenado, y que Dios le había ordenado que lo enseñe a otros y que lo pongan en práctica para que pudieran tener resultados. La aplicación de la programación neurolingüística. El mismo Señor Jesús, antes de partir, después de haber estado con los discípulos durante un tiempo, enseñándoles, Él les dijo, miren, vayan y enséñenles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Poner en práctica la programación neurolingüística y aplicarla a las microfinanzas te va a permitir tener resultados. Primero, porque tú tienes que programar tu cerebro. Muchos de los problemas es que las personas muchas veces están actuando más en negativo que en positivo. Y una de las cosas es que tú tienes que creer y hacer los cambios necesarios. Tienes que hacer esos cambios y decir, no, espérate, pero yo estaba actuando muy mal. O sea, yo no estaba haciendo un análisis claro de una solicitud para el otorgamiento de un préstamo a un cliente. Yo no estaba programado, yo no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Estaba solo pensando en cumplir con un objetivo, con una meta. No estaba pensando en transformar, en cambiar la vida de una persona a través de otorgarle un financiamiento a un cliente. Que ese es el fin cuando hablamos de las microfinanzas. Lo que se busca es que tú le puedas otorgar, pero que tú puedas ver un resultado con ese cliente. Ahora, ¿cómo tú aplicas la programación neurolingüística? Que obviamente tú tienes que hacer cambios de estar positivo, de hacer declaraciones que están establecidas aún en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetran hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y son las que disciernen las intenciones del corazón de todo ser humano. Aplicar la programación neurolingüística en todo lo que usted hace le va a traer resultados. Ahora, ¿qué está pasando
¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay individuos que están haciendo las cosas a su manera. Una de las cosas que tiene que hacer cualquier profesional en cualquier área del saber es desarrollar la capacidad, desarrollar las competencias de hacer preguntas. Si es un médico, el médico tiene que hacer preguntas. Un médico no puede indicar sin antes hacer un análisis, sin enviar al paciente a que se haga unos análisis previos, y luego de tener en la mano los análisis es que va a indicar qué hacer. Igual pasa en las microfinanzas. Los vendedores tienen que desarrollar la capacidad de hacer preguntas, de hacerle preguntas a los clientes para obtener la información que se necesita para llenar una solicitud. ¿Cuál es el análisis correcto de una solicitud? ¿Qué cosas debe hacer tanto el vendedor como lo que debe hacer en este caso, el gerente de una sucursal? ¿Qué cosas deben hacer? ¿Qué cosas deben analizar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del análisis de una solicitud, de un financiamiento? No es más que minimizar el riesgo. ¿Qué riesgo vamos a minimizar cuando nosotros pues vemos una solicitud? Estamos mitigando el riesgo de que si alguien está tomando una mala decisión, si alguien me está solicitando un préstamo y no es buena la decisión que está tomando, pues decirle que no. Yo no puedo decirle que sí simplemente por cumplir un número con ese cliente. No, porque ese análisis de la información me permite a mí tomar una decisión, y una decisión que es fundamental para no traer después problema tanto a la institución como a ese cliente. Quizá por no analizar bien lo que tiene que ver con una solicitud. Para presentar la información, porque al final lo que buscamos cuando llenamos una solicitud, cuando un oficial de negocios llena una solicitud, se busca que la información sea correcta, que se llene bien los formularios, que se tenga en cuenta que nos permite ver el balance general y los flujos de ingresos y egresos, ya sea de un negocio, ya sea de una persona que tiene un empleo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a mirar en esa solicitud cuál es la estabilidad del hogar que tiene esta persona, para hacer una evaluación y mirar esos indicadores financieros que me van a permitir ver la solicitud sin ninguna dificultad. Ahora, ¿cuál es el protocolo que debe utilizar el vendedor? Por eso estamos hablando que muchos vendedores y managers tienen que desarrollar la capacidad de hacer más preguntas y escuchar más y hacer preguntas. Porque un 25% es del vendedor que sale a la calle a solucionar los problemas de la gente a través de las microfinanzas, a través de otorgar el microcrédito,
a través de otorgar el financiamiento a un cliente, tiene que hacerle preguntas. Y si un cliente no le está hablando de manera honesta, ese oficial de negocio debe rechazar la solicitud. Primero, porque le va a hacer daño a la institución y está cuidando los intereses de su organización. O sea, no se puede otorgar un préstamo por otorgarlo. A la gente hay que decirle la verdad, pero hay que evaluar los indicadores de una solicitud. Por eso es importante que el vendedor tenga la capacidad. Por eso está hablando de programar, esa programación neurolingüística, aplicarla a las microfinanzas, haciendo las preguntas adecuadas, desaprendiendo para aprender. Desaprender para aprender. Y esto se utiliza en todas las áreas. Aquellos que van a ver la solicitud de un crédito, tienen que analizarla. Tienen que analizar la estabilidad familiar. ¿Qué buscamos? O sea, ¿qué se busca con analizar la estabilidad familiar a la hora de ver una solicitud? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son las cosas que se está buscando con analizar esa estabilidad? Si hay algún problema en la familia. Mucha gente llena una solicitud solamente por cumplir. Y muchas veces no hace la entrevista adecuada. No se hacen las preguntas correctas. Los vendedores muchas veces no hacen las preguntas correctas. Están muchos viciando la información y se convierten en secretarios. Digo que se convierten en secretarios de los clientes y le creen todo lo que le dicen los clientes, porque su mente está en vender. Su mente no está en aportarle valor a lo que hacen, a salir a la calle, a ver necesidades, a cubrir esas necesidades con los productos que ofrece su organización. Eso es lo que debe hacer un vendedor. Eso es lo que debe hacer un gerente. Deben analizar la estabilidad familiar para ver esa solicitud y poder tomar una decisión. Los que son clientes, pues saben que hay que hacerlo de manera correcta. Hay muchos que quisieran que ni se le pida información, pero la información es vital. Por eso el vendedor y el manager deben desarrollar la capacidad de hacer preguntas. ¿Por qué ver la voluntad de pago? ¿Por qué ver ese carácter a la hora de otorgarle y visualizar? Porque eso se puede ver en la solicitud. En el análisis de la solicitud se puede visualizar la voluntad de pago, que es una de las bases fundamentales para el otorgamiento de un crédito. Muchos vendedores, muchos managers no le preguntan, no hacen las preguntas a la hora de ver la solicitud, no hacen las preguntas adecuadas. Es decir, usted debe sin ver un buró de crédito, usted debe hacerle las preguntas a la persona. ¿A quién usted le debe? ¿Cuánto usted debe? Y si la información no cuadra con lo que dice el buró de crédito, es motivo para usted rechazar esa solicitud. Porque si el cliente no le habla con la verdad, por eso el vendedor tiene que ser ético. Por eso el manager tiene que ser, o gerente tiene que ser ético. Y también hay que enseñarle a los clientes que su institución es una institución ética. Y por tal razón, ustedes no le hacen préstamos
a personas que no son éticos. La estabilidad del negocio hay que verla. La estabilidad del hogar. ¿Por qué veo la estabilidad del hogar? ¿Cómo está el vínculo familiar? Y todo eso se puede ver en una solicitud. El análisis de la capacidad de pago. Que obviamente es vital, es de vital importancia que usted pueda mirar la capacidad de pago de ese individuo, el nivel de endeudamiento que tiene ese individuo y gestionar, en este caso, administrar bien, si está administrando bien el negocio, si está administrando bien los recursos financieros, ese cliente. Usted tiene que verlo. Por eso tiene que pedir toda la información. Y siempre he dicho, si un cliente no le quiere dar información a usted, usted debe rechazar la solicitud. Que no, allí me piden menos información. Ok, aquí le pedimos la información y si usted no me da información, yo no puedo inventarme la información. Porque eso está pasando mucho en las instituciones de microfinanzas. Vendedores que se están inventando la información. Y por eso, por eso hay mucha morosidad. ¿Sabía usted eso? Que la mora la creamos nosotros. O sea, la mora la crean las mismas entidades financieras por no hacer el levantamiento adecuado a la hora de levantar la información en la solicitud. Pero debe hacerlo de una vez. Porque hay vendedores que no hacen las preguntas de una vez. Que no levantan la información de una vez. Y que los clientes, si dan la información, le conviene al mismo. Porque a la hora de ese oficial de negocio presentar su préstamo, de presentar esa solicitud ante un comité de crédito, pues va a tener las ventajas de que tiene toda la información. Por eso hay que hacer preguntas. El vendedor no se puede inventar información. Si se inventa información, es un crédito que posiblemente afecte a la entidad financiera y que le haga daño por no levantar. Vuelvo y reitero, el vendedor debe levantar la información de manera correcta. Es decir, el oficial de negocios debe levantar la información de manera correcta. No se puede inventar nada de la solicitud. Pero no solo eso, hay malas prácticas. Por ejemplo, un vendedor que no es ético no puede ser contratado en una entidad financiera. Un manager que no es ético no debe ser contratado en una entidad financiera. ¿Por qué razón? Porque al final va a hacer daño. Es importante mantenerse apegado a las políticas, a las normas, porque las buenas prácticas, seguir el modelo de las microfinanzas, no hay forma de que usted, sí, el riesgo va a existir, siempre el riesgo va a existir, el riesgo lo mitigamos, pero lo mitigamos cuando hacemos las cosas de manera correcta. Y eso es uno programar, creer que sí, yo puedo hacerlo. Así como lo están haciendo los demás, yo también puedo hacerlo. Aquellos que están asumiendo las buenas prácticas, yo también puedo hacerlo. Y esto se logra poniendo en práctica lo que aprendo. No es solamente teorías, las teorías se las lleva el viento. Es de vital importancia poner en práctica los conocimientos. Porque conocimiento que no se pone en práctica es basura. El conocimiento hay que ponerlo en función. Y siempre digo lo que dice un escritor de un libro. El escritor del libro Los 6 sombreros de un vendedor exitoso. Él dice que no es solamente tener ideas, no es solamente tener pensamientos, sino que debo ponerlo en acción esos pensamientos, esas ideas, esas estrategias para tener resultados a la hora de evaluar una solicitud. El destino del crédito.
Hay muchos vendedores que se inventan el destino del crédito. Ponga el destino tal cual. Ponga el destino del crédito tal cual. Y si el cliente no le da el destino de manera correcta y usted investiga que le está engañando, rechace la solicitud. No le preste a ese cliente. No quiera cumplir un número con ese cliente, porque al final le va a quedar mal. Lo último que se mira a la hora de ver un crédito, lo último que se mira es la garantía. Ahora bien, ¿por qué poner en práctica todo esto? Hablamos de un texto donde se habla de programación neurolingüística. Ese texto que está en el Antiguo Testamento y que el Señor le estaba diciendo a Moisés que lo pusiera en práctica. Y luego el mismo Jesús le dice a sus discípulos, miren, vayan, prediquen. Y los discípulos pudieron predicar el Evangelio. Pudieron hablar de las buenas nuevas de lo que Jesús le había enseñado. De nada sirve que yo le estoy diciendo a usted cuáles son las prácticas que usted debe hacer, las cosas que usted debe hacer para instrumentar un expediente. ¿Qué cosas usted debe analizar de la estabilidad familiar? ¿Y qué no quiere decir el análisis de la estabilidad familiar? ¿Por qué evaluar el riesgo que existe en el seno de la familia? ¿Por qué tengo que saber, poner claro dónde vive el cliente? Que muchas veces se da lo siguiente. Hay clientes, por ejemplo, que viven en su casa, pero paran más en la casa de su mamá. Y dicen, yo voy a poner la solicitud, donde yo paro más. No. Y no ponen la dirección donde viven. No, eso no es correcto. Usted debe poner la dirección donde vive el cliente, preguntarlo. El oficial de negocio debe conocer la zona donde está atendiendo a los clientes. Debe conocer la zona, la dirección de la vivienda. Porque hay que ver esa estabilidad que tiene ese individuo. Si el individuo está mudándose de manera muy constante, hay que ver por qué se muda. Si usted en una solicitud ve que el individuo, usted le hace la pregunta y cada 3 meses se está mudando de una casa, eso debe llamarle la atención a usted. Y los problemas en el seno, en el grupo de la familia, le deben llamar la atención a usted. Si hay enfermedades. Porque si usted sabe que alguien está enfermo, que tiene una enfermedad terminal, no le otorgue un crédito a esa persona. Si usted lo sabe. O sea, está buscándose un problema. Está buscando crear la mora. Entonces, por eso es importante que usted verifique todo eso. Y eso se puede verificar cuando usted analiza la estabilidad familiar. Cuando usted no solamente está por dar el crédito. Todos los que trabajan en entidades financieras quieren dar el préstamo. Sí, es importante que usted le quiera dar el préstamo. Sí, pero hágalo de manera correcta. Hágalo de la manera correcta. No puede obviar eso. Haga las cosas y usted va a ver que si usted lo hace de manera correcta no va a tener dificultades. Pero todo está en la manera en la que nosotros pensamos. Hay un escritor que dice que la vida de las personas se determina por sus pensamientos. Y muchas personas en las microfinanzas no han cambiado la manera de hacer las cosas. Siempre me pregunto, si usted como manager, si usted como vendedor, sabe que hay que hacer las cosas de manera correcta, ¿por qué no la hace? Si usted lo sabe, ¿por qué no lo pone en práctica? Si usted no lo pone en práctica, no va a obtener resultados. No va a tener una cartera de crédito sana. Una cartera de crédito donde usted pueda presentar de manera correcta que lo que usted ha hecho ha sido
porque usted ha asumido el modelo que se utiliza en las microfinanzas. Si alguien no califica, no lo ponga a aplicar. No se invente información. Porque al final, si usted se inventa información, lo que está buscando es un problema. El análisis de la moral de pago, el análisis de la voluntad de pago, del carácter. Ese es otro factor cualitativo y se define como la capacidad moral que tiene el prestatario de honestidad, de responsabilidad, de cumplir sus compromisos, no importando cualquier situación, ya sea que se presente en el vínculo familiar. En este caso, hay que medir, hay que revisar, hay que investigar si está pagando bien los compromisos. Porque muchas veces se da algo. Solamente hay algunos que solamente analizan los préstamos que tiene una persona en el buro de crédito. Hoy en día existen muchas entidades financieras que no reportan al buro de crédito, los prestamistas informales. Y usted como vendedor, usted como manager, debe preguntar, es decir, debe preguntarle al oficial de negocios si una persona no presenta deudas en el buro de crédito. Se le debe preguntar al cliente si maneja préstamos con prestamistas informales que no salen. Entonces, ¿para qué? Buscando mitigar riesgo. Porque hay entidades financieras que tienen una central de riesgo, pero hay entidades financieras que no tienen acceso a esas centrales de riesgo. Entonces, muchas veces lo que se tiene a mano. Hay que analizar si es un negocio, analizar la estabilidad del negocio, hay que analizar la estabilidad del hogar para no cometer errores. Errores que le pueden costar, que le suba el riesgo, que le suba la cosecha, que le suba a usted. ¿Por qué? Porque es claro, lo que usted siembra, eso usted va a cosechar. O sea, si usted no evalúa bien una solicitud de un crédito, pues al final usted está buscando sembrar mora. ¿Cuál es la importancia de ver el flujo de ingresos, el flujo de los egresos? ¿Y cómo yo puedo verificar eso? ¿Por qué tengo que hacer las preguntas al cliente para ver los ingresos que tiene y los gastos que tiene? ¿Y qué me permite a mí? ¿Qué me permite eso? ¿Y cuál es la decisión que yo debo tomar cuando yo analizo esos indicadores financieros, como es el balance general, el flujo de ingresos y egresos, ya sea de un negocio, del hogar, ya sea que la persona trabaje, o sea, cómo yo puedo ver ese flujo de ingresos y egresos? ¿Cómo yo puedo visualizar? ¿Qué me permite a mí ver el balance general? ¿Qué es lo que me permite? Porque en una empresa, yo sé si está bien cuando yo veo activo, pasivo y capital. ¿Cómo está estructurado ese negocio? Yo puedo visualizar cómo está cómo está su patrimonio. Ahora, ese estado, que también es conocido como estado de situación financiera, y que muestra los recursos invertidos, que muestra las deudas que tiene el individuo, es decir, las obligaciones que tiene,
a quiénes tienen que pagar, a quién tiene que pagarle y el capital que tiene en el negocio, eso me permite medir cómo está, si tiene estabilidad o no. Y cuál es el capital que tienen aportado en este sentido los dueños del negocio. Ahora, ¿para qué usted tiene, para qué usted ve eso? ¿Por qué hay que ver esos activos corrientes? ¿Por qué me permite ver los activos corrientes en una solicitud? El efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, los activos fijos, es decir, los inmobiliarios, las maquinarias, los vehículos. ¿Qué me permite a mí ver con todo eso? ¿Por qué yo tengo que levantar toda esa información a la hora de yo instrumentar un expediente? Ahora, muchos no toman en cuenta todo esto y al final, después tienen dificultades porque no hicieron las preguntas. Y hay muchos vendedores que al no levantar la información correcta, después tienen que volver a llamar al cliente para molestarle porque no hicieron las preguntas desde el principio. Yo siempre creo que las cosas hay que hacerlas bien a la primera. Cuando usted llena una solicitud, tiene que llenarla bien a la primera. Llevarlo listo, llevarlo completo, hacer la presentación adecuada de que usted conoce ese cliente, de que usted está seguro de que ese cliente le va a pagar, que pueden venir situaciones coyunturales que no le permitan al socio poder cumplir sus compromisos y quizá, como es coyuntural, pueden perder hasta la capacidad de pago en un momento determinado. Sí, pero usted hizo y levantó la información bien desde el principio. Ahora, vuelvo y reitero, todo tiene que ver con la práctica. Esto es práctico. No se puede quedar solamente en teorías. Es que usted levante la información. Es que usted lo haga de manera correcta. Porque estamos hablando de la programación. ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo usted aplica la PNL a las microfinanzas? Usted tiene que tener un pensamiento claro de que lo que usted va a hacer, lo va a hacer bien. Porque usted lo va a hacer porque necesita tener resultados y que esos resultados sean buenos, que sea un ganar-ganar. Gana el cliente y gana la entidad financiera a la que usted está representando. Pero tiene que hacerlo bien. Haga bien su trabajo. Sírvale a los clientes de manera correcta. Y si un cliente usted sabe que no le está diciendo, vuelvo y reitero, no le está diciendo las cosas como son, rechace la solicitud. No quiera cumplir con ese cliente un número. No quiera cumplir un número con ese cliente. Por eso estamos diciendo qué cosas usted debe hacer. ¿Qué cosas usted debe hacer? ¿Por qué el análisis de esos indicadores financieros? ¿Por qué hay que hacer un análisis correcto de la solicitud? El análisis de esos indicadores financieros, ¿qué me van a permitir tomar? ¿Qué decisión me van a permitir tomar a mí? ¿Cuál es la función que tiene que hacer el oficial de negocio? ¿Cuál es la función de un oficial de negocio? Que no es más que levantar la información, que no es más que enfocarse en hacerle preguntas al cliente, que no es más que estar pendiente de cuáles son las necesidades que tienen sus clientes, que no es más que estar pendiente
de hacerle un aporte a sus clientes, en el sentido de poder hacer las cosas para que sus clientes puedan ser transformados, puedan ser cambiados a través de lo que hace ese oficial de negocios. La función, ¿cuál es la función que tiene que hacer el oficial de negocios? El oficial de negocios no, el oficial de negocios debe levantar bien la información. A los managers que están ahí conectados, no le permitan a sus vendedores, a la fuerza de venta, invítenlo a que levanten la información de manera adecuada, a que llenen la solicitud de manera clara y precisa, de que levanten toda la información desde el principio, que no se inventen información. Si usted se topa con uno de sus oficiales de negocio levantando información que no son correctas, amonéstelo. Porque el vendedor que quiere tener resultados, el oficial que quiere tener resultados, tiene que levantar la información de manera adecuada. No se puede perder con eso, manager. Por eso, él debe saber cuál es su función. Y su función es ir a levantar la información. Y en las microfinanzas, esa es una de las cosas que son vitales. De que el vendedor vaya al lugar de los hechos. Que visite al cliente. Que levante la información desde el lugar de los hechos. Que verifique que el cliente no le está hablando mentira, que no se está inventando información, porque al final, si no se hace bien a la primera, eso puede provocar mora. Por eso es importante, por eso estamos diciendo cómo aplicamos la programación, la PNL, cómo la aplicamos, cómo ponemos en práctica la PNL en lo que hace un vendedor, en lo que hace un manager. Cómo yo programo mi cerebro y creo que sí que se puede. ¿Por qué? Porque para el que cree, todo es posible. Solo tienes que creer y poner en práctica esto que yo le estoy diciendo, ponerlo en práctica, levantar la información, verificar todo, recordar que si usted pone en práctica estos conocimientos, no hay forma de que usted tenga problemas. Porque yo tengo que mirar el balance general, la importancia del balance general al otorgar. Eso me dice a mí qué tamaño tiene el negocio, cómo está el patrimonio, me muestra la estructura de la empresa, me muestra cómo está la empresa, si está muy endeudada o no, me refleja la situación del patrimonio, me permite medir cómo, si está creciendo esa empresa. Por eso es importante ver el balance general. Las observaciones con los pasivos, incluyendo los gastos. O sea, no se puede pasar una solicitud sin hacer una evaluación Queremos dar el crédito, pero hagámoslo bien. Hágalo bien. Levante la información bien. Haga las preguntas adecuadas. Para eso está la solicitud. Pero vuelvo y reitero, hay oficiales que simplemente lo que quieren es dar el préstamo sin levantar la información. Una de las malas prácticas que se cometen
es que hay vendedores que hasta se inventan informaciones. Hay vendedores o oficiales de negocios que, aparte de inventarse información, falsifican documentos porque quieren cumplir con una meta, pero cumple la meta haciendo las cosas de manera correcta, mirando el endeudamiento proyectado, que no es más que ver el pasivo más el monto recomendado que yo le voy a hacer a ese individuo entre el total de activos. ¿Qué me permite? ¿Qué me expresa eso? ¿Qué me dice ese indicador? ¿Qué me expresa? Que lo que está expresando es que el porcentaje que indica que la proporción de la deuda que tiene ese individuo por cada peso invertido en el negocio. Ese endeudamiento proyectado, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué yo debo tomar en cuenta el endeudamiento proyectado? ¿Por qué tengo que tomar en cuenta que no debe superar un % adecuado que está establecido en las microfinanzas? Que no puede ser más del 70 o el 80%. ¿Por qué debo tomar esto en cuenta? ¿Y por qué yo debo mirar este indicador? ¿Por qué lo debo mirar? Entonces, muchas instituciones y muchos oficiales de negocios que están en esas instituciones no están levantando la información adecuada. ¿Por qué la disponibilidad de inventario, que es un indicador a la hora de evaluar un negocio? ¿Por qué la recuperación de las cuentas por cobrar? ¿Por qué hacer las preguntas al cliente? Y aquellos que son quizás de cooperativas, ¿por qué también tienen que mirar lo mismo? Tienen que ver los indicadores, tienen que ver el margen bruto o el margen de ganancia que tiene esa empresa, ese negocio. ¿Y qué me indica? ¿Qué es lo que me está indicando el margen? El margen bruto, ¿qué me indica? ¿Y cómo analizo eso? Porque muchas veces se da lo siguiente en el margen bruto. Una persona que tiene un colmado y que al levantar la información el oficial de negocios dice que el colmado le está dejando al dueño un 75, un 80% que está vendiendo. O sea, está bien ese indicador. Si estoy evaluando una persona que tiene un negocio, es decir, un salón de belleza, un peluquero, y me dice el peluquero que se está ganando un 35%, ¿qué está haciendo? ¿Está bien ese margen bruto? Si es del salón, me dice que se está ganando un 25%. ¿Está correcto eso? O sea, el oficial de negocio y el manager tienen que saber si ese indicador financiero está correcto o no. ¿Cómo yo saco ese indicador financiero? ¿Cuál es la importancia de yo verificar el margen bruto o el margen de ganancia? Y si en este caso es una persona que labora, que tiene un empleo, yo tengo que mirar el ingreso neto, y el ingreso bruto y el ingreso neto. ¿Y cuál es la importancia de eso? Ahora, si solamente lo que quiero es dar el crédito y no quiero levantar bien la información, al final voy a tener problemas. Por eso es importante tener claro por qué yo debo tomar en cuenta todos estos indicadores a la hora de otorgar un préstamo y de ver una solicitud.
nunca olvide, hay que mirar el destino del préstamo. ¿Por qué yo debo hacer la pregunta de cuánto el cliente puede pagar? Por eso estoy diciendo, los vendedores y los managers tienen que tener en cuenta que a la hora de presentar un préstamo en comité, usted tiene que estar claro de que a usted le van a hacer preguntas y que las preguntas usted tiene que contestarlas. Por eso, si usted tiene un cliente y el cliente no le quiere dar la información, no hay forma de que usted llene la solicitud de manera correcta. Por eso, si usted quiere tener resultados, usted tiene que utilizar la PNL en las microfinanzas. Estar programado. Saber que usted, si quiere lograr resultados, tiene que hacer las cosas bien. No puede perder de vista eso. Que tiene que practicar. Que si usted no practica, no puede tener resultados. Si usted no pone en práctica lo que usted aprende, no puede tener resultados. Y va a pasar como le dije en principio. Mucha gente dice, no, yo me lo sé. No reconocen, no quieren reconocer, no quieren aprender a aprender. Y para aprender a aprender cualquier habilidad, lo reiteramos, usted tiene en cualquier área hay requisitos básicos para que usted pueda aprender. Primero debe reconocer, debe encontrar a alguien que le enseñe. Por eso Jesús procuró enseñarle a los discípulos. Y ellos estaban dispuestos y siempre con el oído, y por eso le preguntaban, y por eso Jesús hacía preguntas con el fin de que la gente pudiera aprender. Así también usted tiene que hacer preguntas en las microfinanzas. No deje de hacerle preguntas a los clientes para levantar la información. Y obviamente usted debe asumir con toda responsabilidad de que si usted no sabe algo, pregúntelo. Pregunte, porque es la forma de usted aprender.